Gente, la Argentina habla de los penales, del penal que falló Galván, de por qué Rossi no atajó los penales ayer, y estas cuestiones que tienen que ver mucho con el arte, poco con el azar, como presume el negro Ibarra, los penales son suerte. Boca se ha forjado muchas veces desde su carácter, desde su temple, para hacerse grande a lo largo de su historia a través de los penales. La Copa Libertadores, aquel penal de Gatti más atrás, hay una historia antiquísima del famoso penal de Roma de Lem, y estos que lo encumbran a Rossi como el gran arquero argentino a la hora de los penales y de las ejecuciones. Rossi tiene en Boca un 40% de penales atajados, atajó 21 penales de 54 que le patearon, y hoy la discusión es por qué Ibarra no decidió incluirlo en la tanda de penales para la semifinal con Patronato. Es cierto que hay códigos del fútbol, esto lo discutía hoy con Horacio Pagani en Libero y con mis compañeros. Pagani dice, sería una falta de respeto para Javi García quitarlo para que ingrese otro. Ahora, no es por Javi García, que tampoco es un negado a la hora de los penales, porque de hecho atajó uno y ya había atajado con Bataglia como técnico, uno muy crucial, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, con lo cual tiene su potencia y tiene su fuerza de piernas y su instinto también para atajar penales. Pero cuando hablamos de Rossi estamos hablando de un arquero que no falla las puntas. Porque alguien dirá, pero mirá lo bien que se lo ejecutó el último domingo Leandro Fernández. Es cierto, pero le adivinó la punta. Y la mayoría de las veces en el último tiempo, incluso el último de Corinthians, recuerden que lo termina eliminando a Boca en la Bombonera en la Copa Libertadores de América, a Rossi se le escurre entre las manos la pelota, con lo cual tiene una importancia. Esto es estadística, es intuición, es fuerza de pierna, es un trabajo de equipo con Galloso, el entrenador de arqueros. Ayer también se vieron imágenes donde Rossi le marcaba a Javi García. Después, por supuesto, el arquero decide dónde tirarse y tiene mucho que ver con lo que va intuyendo en ese duelo psicológico tan especial con el choteador, con quien patea. Pero la historia de Rossi abre también a muchas que se han dado en el fútbol respecto de entrenadores que han decidido hacer ingresar al arquero suplente para que éste forme parte de la tanda de penales, que es otro partido, es otra resolución, muchas veces hasta no tiene nada que ver con lo que sucede en el juego. Un equipo que ha sido vapuleado y sometido por el rival y que no se lo pudo creer en los 90, le termina ganando en la tanda de penales, porque es una prueba de carácter, porque es un duelo emocional y porque tiene que ver con la pericia de los arqueros, que ha mejorado ostensiblemente desde la Big Data, la estadística, la neurociencia. Hay un montón de elementos y de herramientas que permiten mejorar la capacidad de los arqueros, también un estudio, por supuesto, la capacidad de los arqueros para elegir las puntas, y por supuesto que ha obligado a los ejecutantes a forzar su tiro, a mejorar también su técnica y su destreza. Hoy nos recordaban cómo ante aquel Neuer los futbolistas argentinos decían que estaba tan imponente el arquero alemán que había que ajustar el remate para que éste no llegue. La historia famosa del penal de Breme a Goicoechea. Debió patear perfecto Breme en aquella final de Italia 90 para que el vasco, que se le va a penitas muy cerca de sus dedos, no le detenga aquel penal. Pero hay historias, algunas recientes y una particular que te vas a enterar en este video. Y que, por supuesto, tiene que ver con Champions y con algo que ha ocurrido recientemente. La última fue la del técnico de Australia poniéndose arquero bailarín, que terminó condicionando a los jugadores peruanos en el repechaje famoso, Advíncula incluido en el repechaje famoso que lleva a Australia a la Copa del Mundo. Pero hay una historia muy particular que me contaban hoy, que tiene que ver con Willy Caballero, con el arquero argentino, que por entonces era tercer arquero del Chelsea, campeón de la Champions, que le ganó la final el año anterior al Manchester City de Guardiola. Tuchel, el entrenador alemán, le había advertido a Willy Caballero, que era el tercer arquero, que para el segundo,
que si había tanda de penales, iba a ser el encargado, iba a provocar el cambio e iba a ser el encargado de ser el arquero en la definición por penales, que iba a definir nada menos que una Champions, porque su comportamiento en los penales, de eso se basaba en antecedentes, tanto en entrenamientos como en partidos, era mejor que los dos arqueros titulares, o que el primero y el segundo arquero. Como tercer arquero, iba a ser el encargado, se lo había advertido el mismísimo Tuchel, iba a ser el encargado, se lo había advertido el mismísimo técnico alemán, de formar parte de la tanda de penales. Recuerdo que Mirko Josic en Colo-Colo, allá por el 91, también determinó el cambio de arquero. El recordado cambio que hizo Van Gaal en el Mundial, que no le dio tantos resultados, por supuesto, y hay uno que tampoco le dio resultados, que es el gringo Heinze, en Argentinos Juniors, en una Copa Argentina frente a la Ferrer. Utilizó el cambio de arquero y perdió en tanda de penales. Con lo cual, a ver, no es referencial. No significa que cambiando el arquero, no significa que poniendo a Rossi, Boca ayer pasaba a la final de la Copa Argentina. Pero sí que achicaba el margen de error. Achicaba el margen de azar también, poniendo un arquero que lo que provoca también es condicionar a los rivales. Es obligar a esos rivales, a esos jugadores de Patronato, a ajustar aún más el tiro, a correr mayores riesgos, sabiendo que si no son del todo preciso, Rossi, con su confianza, con esta confianza superlativa que tiene para los penales, le podía evitar el tiro. De Rossi y de Boca y de esta historia de Patronato de ayer, pasamos a lo que todavía trae secuelos en la definición de Racing. Hoy aparecieron, deplorable por supuesto, pero aparecieron pasacalles por Avellaneda, señalándolo a Copetti, cargando contra el temple de los jugadores de Racing, a los que le faltó carácter, según reclaman sus hinchas, en esa definición en la que estuvieron a un penal de consagrarse el campeón y de arrebatarle el título a Boca. Y de por qué termina pateando Jonathan Galván el penal, cuando había otros jugadores encargados o tal vez más prestos para hacerlo. El encargado era Rojas, me lo dijo ayer en la red del Mago Capria. Rojas no estaba en la cancha, es más, había rematado magníficamente el penal durante el partido. ¿Por qué no pateó Copetti? Esa es la cuestión. Copetti había fallado los últimos dos, pero Copetti al menos es el jugador más querido por el hincha, el que puede absorber más la presión. Sé que hubo como un cabildo abierto y un debate y una reunión de consorcio ayer, el domingo, donde Piovi le dice: yo, déjame que le rompo el arco, donde Mena interviene, donde Copetti se aparta. Y donde Auche quiere pero no quiere. Y entonces, ¿quiénes eran los encargados de patear el penal en Racing? ¿Estaba determinado? ¿Estaba preestablecido? Lo que resume rápidamente esto es la falta de liderazgos que hay dentro de la cancha. Porque el verdadero líder dentro de la cancha, y esto habla de cierta inmadurez que tiene este buen Racing de Gago, como construcción colectiva, como estilo de juego, pero que ha flaqueado en los partidos decisivos o determinantes, justamente por no tener futbolistas de madurez, de temple, decir: yo asumo el compromiso. Yo recuerdo que a Tevez no le gustaba patear penales, y se corrió para que patee Lodeiro, frente a Independiente del Valle en una Copa Libertadores en Boca, y Lodeiro falló. Y alguien me dijo, conocedor del mundo del fútbol como pocos, me dijo: la gente paga la entrada para que Tevez patee el penal, no para que lo patee Lodeiro. Y la gente de Racing lo que espera es que Copetti asuma ese reto de patear el penal, aún no sintiéndose del todo preparado, porque al jugador que ovaciona el hincha de Racing cuando sale y mete ese sprint y esa carrera cuando Racing hace el calentamiento previo a cada partido, es a Copetti, y él levanta los brazos y agita al público y lo arenga. Entonces, el hincha de Racing lo que esperaba era que Copetti shotee ese penal. Historia que se va a contar en algún momento: quién era el encargado, por qué no se animaron los demás, por qué terminó pateando Jonathan Galván, que llega desde Huracán y que es un actor de reparto en este Racing porque era terminado siendo suplente. Un penal que hará historia, un penal que habla también de la falta de madurez de este plantel de Racing. Y otro penal, el de ayer, o una tanda de penales donde Patronato se mete en la final de la Copa Argentina
y donde el debate de hoy ha sido por qué Rossi, que es un gana partidos en los penales, no terminó siendo el arquero elegido por Ibarra para tal vez darle a Boca la final de la Copa Argentina. De penales, con miles de historias, con mucho de componente emocional, con cada vez más información respecto de cómo se ataja, cómo se patea, cada vez el bien y el mal en la Argentina, en un torneo de paridades, se termina resolviendo por un tiro penal. Les mando un abrazo, la seguimos en cualquier momento, por supuesto. Estaremos en Mendoza el fin de semana. Atención, hinchas de Patronato y de Talleres, con la final de la Copa Argentina que se viene entre el equipo de Saba y el de Javier Gandolfi. Abrazo grande y la seguimos. Chau, chau.